En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: la historia de la iglesia de Éfeso. Los mensajes de las 7 iglesias contienen el primer mensaje general del libro y están dirigidos a las 7 eras sucesivas o etapas de la iglesia y abarcan todo el período del Nuevo Testamento desde el tiempo que Cristo fundó su verdadera iglesia alrededor del año 31 después de Cristo. Las iglesias aquí mencionadas son conjuntos de iglesias que tienen ciertos problemas doctrinales y espirituales y que el Señor censura por sus faltas, excepto la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Por eso el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer, y la iglesia de Filadelfia, la que ha guardado su palabra, y a cada una dirige una promesa especialmente al vencedor, y advierte: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios ha escogido trabajar a través de eras sucesivas desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento según la Sagrada Escritura. Cada mensaje contiene una breve descripción de Cristo, de la condición espiritual de estas 7 eras consecutivas de la iglesia. Y estos mensajes no son dirigidos a las muchas iglesias denominadas que profesan el cristianismo de este siglo. Estos mensajes son dirigidos a la única iglesia de Dios,
Amén. Hoy empezaremos a enseñar las enseñanzas de cada carta y las leeremos detenidamente para descubrir lo que el Señor le dice a las iglesias según la revelación de Juan de Patmos. Pero para comenzar, haremos una reseña historia de Éfeso. Éfeso significa deseado, la primera iglesia de la época y es el primer período del cristianismo que fue creada aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Pues según el orden de las 7 cartas escritas en el libro del Apocalipsis, esta es la primera en ser mencionada y fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y considerablemente la mayor en Asia Menor, si hablamos de su geografía y su extensión. Éfeso estaba orgullosa de su título de guardadora del templo, que originalmente se refería al templo de Artemisa, Diana, pero más tarde incluyó 2 templos dedicados a la adoración de emperadores romanos. El templo de Artemisa era un famoso lugar de refugio para fugitivos en aquella época, pero su envanecida salvación era objeto de mucho abuso y la zona alrededor daba a los criminales un santuario fuera del alcance de la ley, por lo que llegó a ser el cuartel general del crimen organizado. Las escrituras nos revelan el interés y el populacho de la era de la magia y la superstición y se ilustra en Hechos capítulo 19 versículos 13 al 20. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Poseía el célebre templo de Artemisa Diana, diosa que tenía muchos pechos para alimentar a las naciones y representaba a la madre de los dioses, una diosa madre. Es aquí donde Pablo tuvo un alboroto porque decía que Jesús es el único camino y los vendedores decían perder sus ganancias porque Pablo persuadía diciéndolos: «No son dioses los que son hechos por manos de hombres». Además, en Hechos capítulo 19 versículo 24 al 28 dice: «Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos,
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Esto nos da a entender que en Éfeso había un templo de Diana y, según la historia, fue construido en el año 480 a.C. Ella era la madre de los dioses, según el significado, y el concilio cristiano de Éfeso tomó lugar en ese mismo pueblo y el título de Madre de Dios fue dado a María. Desde aquí vienen los comienzos de ese nombre. Así que hay una relación con este nombre como Madre de los Dioses que se le adjudicó a María, Madre de Jesús. De acuerdo con una tradición posterior, el apóstol Juan y María, la Madre de Jesús, se establecieron allí. En el siglo II a.C., los jonios de raza griega se apoderaron de la ciudad y Éfeso vino a ser una de las 12 ciudades de la Confederación Jónica y posteriormente la capital. Hacia el año 555 a.C., Creso, rey de Lidia, cuya capital era Sardis, tomó Éfeso, pero poco después cayó bajo el yugo persa. Bajo Alejandro Magno vino a formar parte del imperio greco-macedónico en el año 190 a.C. Los romanos, al vencer a Antíoco el Grande en Magnesia, le arrebataron a Éfeso, dándola a Eumeno II, rey de Pérgamo. A la muerte de Átalo III, rey de Pérgamo, en el año 133 a.C., Éfeso volvió a manos romanas, que hicieron de ella la capital de la provincia romana de Asia. Tiberio la reconstruyó después del terremoto sufrido en el año 29 después de Cristo. Numerosos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso, manteniendo allí una sinagoga. Como dice la Escritura, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, según Hechos capítulo 18, versículo 19. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, según Hechos capítulo 19, versículo 17. Al finalizar su segundo viaje misionero, Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo una breve visita a Éfeso y predicó en su sinagoga. Dejó a Aquila y a Priscila en esta ciudad para que ellos prosiguieran con la obra. Así que había bastantes visitas de Pablo a esta ciudad, como dice en Hechos capítulo 18, versículo 18 al 21. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En la época de su tercer viaje, Pablo estuvo trabajando en Éfeso por lo menos 2 años y 3 meses. Dejó la ciudad después del motín provocado por Demetrio, el platero fabricante de templencillos de plata de Diana, que vio disminuir sus beneficios debido a la predicación del apóstol. Y después de estar ahí algún tiempo, salió,
recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Además, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, «Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos». Amén. Así que hay gran evidencia de que Pablo estuvo en Éfeso por mucho tiempo, predicando y hablando de la palabra del Señor. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Además, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, a fin de que impidiera que la iglesia quedara corrompida por las falsas doctrinas. En la iglesia primitiva, la verdadera iglesia fue perseguida tanto aún entre los que decían ser cristianos. Aún ellos estorbaban y engañaban. El apóstol Pablo los llamó obstinados y habladores. Dice la Escritura: «Hay aún muchos obstinados habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene». Tito, capítulo 1, versículos 10 al 11. Más tarde, no pudieron pasar por Éfeso al volver de Europa. Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto, según Hechos, capítulo 20, versículo 15 al 17. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo, al escribir la carta a los Efesios, siempre se dirigió con un solemne saludo, con el más profundo respeto, para que fueran leídas y escuchadas sus palabras. Según Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: «Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Así que el tema de la iglesia de Éfeso, hay mucho de qué hablar y mucho por qué descubrir, y lo describiremos con todo detalle lo que realmente sucedía en esta iglesia, al hablar de la primera carta que refiere al libro del Apocalipsis. No es de admirarse que Dios califica a la iglesia y sabe cuáles son las intenciones, el amor y el deseo de hacer la voluntad de Dios, pues no escatimamos que Satanás siempre ha querido destronar la santidad y el amor de la iglesia, infiltrando falsas enseñanzas y destruyendo la comunión entre los hermanos y con Cristo. Aunque la iglesia de Éfeso era una iglesia fiel que trabajaba mucho por la obra del Señor,
y no habían negado su nombre, pero sucede algo impactante y sorprendente. Las escrituras dicen que habían dejado su primer amor. Continuaremos en la próxima, si Dios nos permite. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue la hora y el momento, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.